ponencia titulada Lacan, Bechet, Althusser y Dillet, hacia una concepción política discursiva del sujeto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente, gracias a Emanuel por la invitación. He tenido el gusto de platicar con algunos de ustedes, de conversar, y también he tenido el placer de escucharlos. Es para mí un honor estar aquí y pues espero estar a la altura de lo que nos convoca. Me agrada mucho que escuché en varias participaciones de la mesa de hoy palabras clave que tienen que ver con lo que yo voy a hablar, tales como particularidad, intersubjetividad, ficción, engaño, lo imaginario, capitalismo. Bien, me permito comenzar con 3 citas. La primera es de Lacan. Dice: únicamente mi teoría del lenguaje como estructura del inconsciente puede considerarse implicada por el marxismo, siempre y cuando ustedes no exijan más que la implicación material con la que se contenta nuestra última lógica. Es decir, que mi teoría del lenguaje es verdadera, sea cual fuere la suficiencia del marxismo, y le es necesaria, sea cual fuere el defecto que le transmita. Ahora, una cita de Marx: el lenguaje es tan viejo como la conciencia. El lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, que existe también para los otros hombres y que, por tanto, comienza a existir también para mí mismo. La última dice: la suspensión del significante amo deja como única instancia de interpelación ideológica el innombrable abismo del goce. El imperativo último que regula nuestras vidas en la posmodernidad es goza. Realiza tu potencial, disfruta de todas las formas posibles, desde la intensidad de placeres sexuales, pasando por el éxito social a la autorrealización espiritual. ¿Cuál es esa teoría del lenguaje que Lacan advierte? Y más importante, ¿qué relación tiene con lo político del sujeto? Es mi intención intentar responder a esta y otras interrogantes de la mano de autores como Bechet, Althusser y Lacan, para establecer una relación entre psicoanálisis y política y sus posibles incidencias, pero no en la intersubjetividad. Y esto porque yo concuerdo con Lacan en el hecho de que la intersubjetividad no opera. Si Lacan la usó al principio de su enseñanza, la abandona e incluso comenta que nadie le haya puesto en tela de juicio ese término. Lo cito. Dice Lacan: estoy asombrado de que nadie nunca me haya pensado en oponerme, dado ciertos términos de mi doctrina, que la transferencia por sí sola constituye una objeción a la intersubjetividad. Incluso lo lamento, ya que nada es más cierto. La refuta es su escollo. Bien, para eso, primeramente abordaremos 2 tópicos de manera sintetizada: el hecho de que no hay nada parecido a un escenario neutral de las cosas, y segundo, que no hay nada formal que nos refiera a un individuo en el sentido clásico, y ni siquiera a un sujeto en el sentido filosófico. El primer punto tiene que ver con plantear de manera convincente que no existe ningún escenario neutral de las cosas o de la vida. No obstante, Foucault, en su sistema de pensamiento, nos enseña cómo diferentes momentos históricos están determinados por algo que él denomina episteme. Hay algo aún más determinante, lo que Napoleón, en un movimiento novedoso, usó de manera negativa, y que Marx definió, respetando ese sentido negativo, y ahora con sentido crítico, la ideología. Es bien conocido que la expresión ideología fue formada por Cannabis, de Stud de Tracy y sus amigos, quienes le asignaron por objeto la teoría de las ideas. Esto es indicado al menos por Althusser y Lacan. Haciendo un salto histórico a partir de Marx, podemos ver que Zizek indica que en la actualidad lo que regula nuestras vidas en una amalgama con la lógica del capitalismo es la ideología dominante que nos impera a gozar. Esta ideología dominante exige un estudio serio en aras de realizar una crítica que nos permita un ejercicio político que nos ayude a subvertirla, ya que es inminente si hacemos caso a la definición de Marx que nos indica en El Capital. Ellos no lo saben, pero lo hacen. Es decir, ellos no saben que con su ejercicio de libertad, por ejemplo, consumista, están reproduciendo la encarnizada lógica del capital. Son su motor, no lo saben, pero lo hacen.
Una vez planteada la manera en la que la ideología entra en juego, es necesario dar un paso más para sostener que no hay en ningún momento del espacio-tiempo, del vivir en el espacio social o en la particularidad, como Benedito, el individuo. Si Hegel ya nos advertía que estamos inmersos en el Zeitgeist, del cual somos víctimas irremediablemente, Althusser, en un movimiento muy lacaniano, al plantear la teoría general de la ideología, nos dice algo sorprendente: la ideología no tiene historia. Si bien Marx en la ideología alemana dejaba entrever esto, es Althusser quien lo dice con todas las letras. Así, la ideología en términos generales ha estado desde siempre y es parte de la estructura del sujeto. Y es por medio de esta que la ideología dominante tiene las vías para operar. Este sería el por qué no existe nada neutral en nuestro acontecer. Siempre nos hemos visto interpelados por la ideología. Y aquí me detengo en un momento para interrogarnos. ¿No suena esto a los desarrollos planteados por Lacan unos años antes, en donde el otro con mayúscula, que materializa la ley simbólica, está desde siempre, y que lo imaginario, el yo, es una parte fundamental de la estructura del sujeto? ¿No parece una complementación del imaginario lacaniano el hecho de que Althusser sostenga que la ideología, que también es imaginaria para él, es necesaria para vivir? Bien, seguimos con el segundo punto, el individuo y el sujeto filosófico. Vamos por orden de complejidad, de lo más simple a lo más abstracto. Y comencemos con el individuo. Michel Foucault, en Las palabras y las cosas, indica que el hombre tal como lo conocemos es un invento producto del cambio de episteme de los siglos XVII, XVIII y XIX. También la vida y la naturaleza adquirió una definición que hoy nos parece que existió desde siempre. Pero es Louis Dumont, entre otros, quien señala que el individuo es un invento moderno. Esto tiene implicaciones profundas, pues en el discurso del capitalismo, e incluso en muchos movimientos que se proclaman revolucionarios, críticos o subversivos, el individualismo prolifera y cada vez se acentúan más en nuestros aconteceres. El individualismo es una poderosa herramienta para la ideología dominante. De ahí lo riesgoso de que un movimiento que se proclame subversivo y crítico, sea cual fuere, sustente, defienda y promueva el individualismo. Dumont, algunos años después de Lacan, hace un trabajo muy similar al de Foucault, pero respecto al origen del individuo. Indica que, por increíble y contraintuitivo que parezca, el individualismo fue un invento que tardó 17 siglos en desarrollarse y perfeccionarse, y que la religión judeocristiana fue el detonante en la generación y la evolución de la fórmula del individualismo. Esta fórmula funcionó incluso en sociedades que para Dumont contradicen su estructura, como en las sociedades holistas, y el motor de ese funcionamiento fue la entrada de la relación con Dios, a la que Dumont llama el hombre como individuo en relación a Dios. Es decir, que antes de la era del cristianismo no existía el individualismo que hoy en día nos parece tan natural y tan lógico. Así, el dúo Foucault-Dumont nos permite afirmar que antes de determinados puntos de la historia ni existía la vida tal y como la conocemos, ni el ser, ni la naturaleza, ni el hombre, ni el individuo. Si no se trata del individuo por ser un invento moderno de apenas 300 años, entonces la conclusión lógica es que se trata del sujeto. Pues bien, es momento de analizar este último punto de los señalados en la introducción. Tanto Badiou como Foucault coinciden en que la gran tradición filosófica que abarca desde Descartes hasta Sartre ha confundido el sujeto con el individuo y o con el hombre. De ahí que todo el trabajo de Foucault sea no sobre poder, sino teorizar sobre el sujeto. Que esto sea así, que se confunda el sujeto con individuo, supone un problema, porque con el cogito cartesiano se fundó la certeza subjetiva aparentemente evidente e incuestionable, lo cual puede comprometer todo el análisis y crítica, y puede brindarnos un panorama sesgado al momento de pensar sobre el sujeto. Es importante señalar que esta concepción hegemónica del sujeto corresponde a un determinado constructo filosófico que podemos denominar metafísica, añadiendo que el concepto de sujeto también es un constructo, no es algo que esté dado ontológicamente. Que el cogito tenga una función de evidencia es algo complejo, pues ¿qué tipo de evidencia es
¿Qué implica esa evidencia? Esto lo trabaja un matemático llamado René Guittard. En esto no ahondaré. Estas preguntas las planteo porque si algo nos ha enseñado la ciencia es que lo evidente no es necesariamente certero. Un ejemplo muy soso, la posición de las estrellas. Cuando uno ve al cielo, uno ve a la estrella en una posición y podría apostar cualquier cosa que se encuentra ahí. Hawking nos enseñó en un libro muy bonito que la estrella no está ahí, por la atracción que ejerce el Sol sobre la luz de la estrella, hace que haga una curva y nosotros la vemos en una posición que realmente no está. Esto, lo evidente del cogito, llevó a toda la tradición filosófica a confundir el sujeto con el individuo, y los inicios del psicoanálisis no están a salvo. Para Freud, el sujeto del psicoanálisis sería el individuo como tal. Freud lo utiliza en alemán como Individuum. Que el sujeto sea el individuo parece algo evidente, como si solo lo usáramos como sinónimos para designarlo o formalidad para hablar cuando nos encontramos en espacios específicos, como este. Pero si el individualismo es un invento moderno, podríamos preguntarnos, ¿y entonces qué es lo que queda? Pareciera que no tiene sentido hablar del sujeto en este punto de las cosas. Bien, aún hay posibilidades de hablar del sujeto sin referirse al sujeto que nos legó la filosofía y por lo tanto sin referirnos al individuo. Se trata del sujeto lacaniano. Es muy común escuchar de psicoanalistas que el sujeto en psicoanálisis, recuerden que es hasta Lacan que el sujeto aparece entra en la teoría psicoanalítica, solo hace referencia a lo que sucede en el consultorio durante una sesión, sino es que en la misma manera que la tradición filosófica anteriormente mencionada, confunden al sujeto lacaniano con el individuo, aunque no se den cuenta. Por ejemplo, cuando hacen referencia a que el sujeto es singular. Para Lacan, el sujeto no es singular, y es particular, y es una diferencia abismal, pues la singularidad remite a uno solo diferente de todos los demás, y la particularidad remite a una diferencia con los demás. Una cita para sustentar esto. Su palabra le parecía verdaderamente idéntica. Está hablando de la conferencia de Louvain cuando le avientan los hielos a un joven y se le pone ahí a decir. Su palabra le parecía verdaderamente idéntica. En fin, a esta verdad cuyo instrumento se consideraba él, en este caso, en fin, su mensajero, el ángel encargado de sacarlos. ¿De qué? De vuestro sueño, al fin de cuentas, de vuestros fantasmas, de vuestra particularidad. Desgraciadamente, dice Lacan, está completamente claro que no solamente esta particularidad del sujeto resiste, sino que ella es ahí el caso de lo cual tenemos que ocuparnos. Pero, y esta es mi propuesta, el sujeto lacaniano suple al sujeto de la filosofía. Es decir, les propongo que el sujeto lacaniano sea aceptado, la teoría del sujeto lacaniano, como una teoría general del sujeto, en el mismo sentido que la teoría general de la ideología de Althusser. Un sujeto no solo enmarcado en el psicoanálisis, sino fuera de él. Es pues del sujeto lacaniano del que se trata en la política, en la economía, en la filosofía, en la psicología, en la sociología, en la ciencia, etc. Por algo fundamental, la primacía del significante sobre el significado. Y por eso la gran parte de la psicología y de la sociología, por poner un ejemplo, han errado en sus concepciones. Por ejemplo, es por el desconocimiento u omisión del sujeto lacaniano que Niklas Luhmann se ve orillado a abandonar la idea de sujeto para pensar la sociedad. ¿El por qué? Porque toda la tradición plantea un sujeto trascendental, lo cual imposibilita para Luhmann pensar la sociedad de manera adecuada. Cuando el sujeto lacaniano, que a partir de aquí solo llamaré sujeto, no es trascendental porque no tiene sustancia. Y hubiera sido muy valioso para Luhmann saber esto. Aquí una cita de Lacan que lo ilustra. Discúlpenme porque está un poquito larga. Y si supusiéramos, dice Lacan provisionalmente, que no hay sujeto que pueda ser supuesto por otro sujeto, sabemos en efecto que no nos referimos aquí al sentido vago del sujeto psicológico, que es precisamente lo que el inconsciente pone en cuestión. No es algo establecido que el sujeto trascendental pregunta, digamos del cogito, ¿es incompatible con la posición de otro sujeto? Ya en Descartes se capta que no puede tratarse de esto,
salvo pasando por Dios como garante de la existencia. Hegel ajusta las cosas en su lugar con la famosa exclusión de la coexistencia de las conciencias, de donde parte la destrucción del otro, inaugural de la fenomenología del espíritu. Pero, ¿de qué otro? Se destruye al viviente que soporta la conciencia, pero la conciencia, la del sujeto trascendental, es imposible. De donde la puerta cerrada en que Sartre concluye es el infierno. Tampoco el escurantismo, dice Lacan, parece estar cerca de morir tan rápido. Pero quizá al plantear al sujeto con lo que un significante representa para otro significante, podamos volver más manipulable la noción de sujeto supuesto. El sujeto, concluye Lacan, es el significado de la pura relación significante. Termina la cita. Al no poder aquí exponer toda la teoría del sujeto lacaniano, porque el tiempo me apremia, les limitaré a exponer algunas de las aristas que me parecen más fundamentales y se las voy a justificar. El sujeto no es trascendental, no tiene esencia y por lo tanto carece de ser, en el sentido ontológico, puesto que Lacan, a lo largo de toda su obra, rechaza la ontología, y esto es así porque para Lacan, y lo cito, el efecto del lenguaje es la causa introducida en el sujeto. Por este efecto, él no es causa de sí mismo, pues su causa es el significante sin el cual no habría ningún sujeto en lo real. Fin de la cita. Que el sujeto no pueda ser causa de sí mismo, además de operar como argumento contraevolutivo, si el de la evolución de Darwin, implica un rechazo del ser como causa y sustento del sujeto. Y si se rechaza al ser como causa, no cabe fundar al sujeto en el cuerpo biológico. ¿Por qué? Porque como se comentaba, el cuerpo no es real, es cuerpo imaginario, y aquí una cita. Relacionarse con el propio cuerpo como ajeno, dice Lacan, es ciertamente una posibilidad que expresa el uso del verbo tener. Uno tiene su cuerpo, no lo es en grado alguno. Pero la forma, en Joyce, del abandonar, del dejar caer la relación con el propio cuerpo, resulta sospechosa para un analista, porque la idea de sí mismo como cuerpo tiene un peso. Es precisamente lo que se llama ego. Fin de la cita. Sería precisamente lo imaginario. O tampoco cabe fundarlo en la materia. Es decir, no hay, digamos, nada relacionado con la materia en ese sentido, sino en el lenguaje. Y esto es así porque para Lacan el lenguaje crea la materialidad. Y una cita muy corta. Es el mundo de las palabras, dice Lacan, muy temprano, en el 53, el que crea el mundo de las cosas. Esto lo lleva a tal radicalidad que a los marxistas les critica que tengan un materialismo ingenuo, porque no alcanzan a ver que el lenguaje es el que hace la materialidad. Y en 1975, en Ginebra, propone un neologismo para designar esto, el materialisme, lo cual quiere decir que en francés mod es palabra y materialismo, entonces es muy similar a español, entonces él diría algo así como palabralismo, ¿no? La palabra hace lo material, en el sentido radical de las cosas. Este vaso está hecho por el lenguaje. Bien, si no es el cuerpo ni individuo, ¿qué es? Lenguaje. Y como el lenguaje es material, y como el lenguaje es material, el sujeto corresponde a una superficie con la que se trabaja en la topología. Y cito a Lacan: eso quiere decir que para acercarse a las cosas no tenemos que sorprendernos tanto de tener que hablar del sujeto como una superficie. Todo lo que se presenta como razón es reductible a una superficie. Todo lo que es red puede inscribirse sobre una hoja de papel. En topología, las superficies, por ser matemáticas, no son orientables en la realidad, porque no son orientables en la realidad, como la banda de Moebius, por ejemplo. Solo hay algunas que se pueden sumergir en el espacio 3D, lo que quiere decir que no se pueden hacer modelos materiales. De la banda sí se puede hacer un modelo material, pero no implica el término abstracto de lo que implica una banda de Moebius. ¿Por qué no se pueden orientar, o como dicen los topólogos, sumergir en el espacio tridimensional? Porque no son tridimensionales. Funcionan, y el ejemplo clásico es como cuando metes la mano a un bote con agua o al mar que tú atraviesas y sales. Así es una superficie. Bien.
y otras que, como la superficie de Klein, con las cuales solo se puede trabajar en abstracto, no se puede hacer un modelo. Pues bien, mi propuesta es que la materialidad de lo que creemos que es el individuo, la cual no podemos obviar, en realidad es una superficie sujeto sumergida en el espacio 3D, lo que quiere decir que somos un modelo que representa la superficie abstracta. Por eso, el cuerpo material está totalmente determinado en todos los aspectos por el lenguaje mediante el significante. Y por eso, la naturaleza que, por ejemplo, Zizek en su debate contra Peterson reconoce, no es más que una ficción. A mí me sorprendió que Zizek haya dicho, evidentemente si hay pulsiones biológicas, tenemos por ejemplo la sexualidad, pero eso no es lo importante. No, yo diría acá, incluso lo que consideramos como más natural es significante. Que el sujeto sea una superficie también quiere decir que opera en red, lo cual nos lleva al último punto del sujeto. Y esto sucede porque el sujeto de manera estructural está en un immixting. Me refiero al neologismo que Lacan propone desde el 54 y que lo llevaría en el 66 a dictar una conferencia en Baltimore. La inmixción de otra edad. Esta refiere a que los sujetos están mezclados a una manera tal con el otro que es imposible saber qué es de uno y qué es del otro. Es por eso que en la teoría de lacaniana, todo en cuanto se refiere al sujeto es en relación al otro. El inconsciente es el discurso del otro, el deseo es el deseo del otro, etc. Lo que vincula y permite esta inmixción de otra edad es la estructura del sujeto, de superficie, y lo que lo vincula en red es el lenguaje mediante el lazo social. De tal forma que, y cito a Lacan, ese discurso del otro no es el discurso del otro abstracto, del otro en la guiada, de mi correspondiente, ni incluso simplemente de mi esclavo. Es el discurso del circuito en el cual yo estoy integrado. Yo soy uno de sus eslabones. De tal suerte que ese discurso es un pequeño circuito en donde se encuentra tomada toda una familia, todo un clan, todo un campo, toda una nación o la mitad del globo. Complementando esta vuelta que fue del individuo al sujeto lacaniano, puedo expresar que la concepción de Lacan sobre el sujeto es una muy subversiva y política. Es decir, que Lacan nos aporta una diferente perspectiva del acontecer del sujeto, el cual, al estar causado y determinado por el lenguaje, puede tener un campo de acción en el que cambie las cosas, el discurso. Esta manera de concebir al sujeto nos permite entender mejor por qué la ideología rige nuestra vida y también cómo hacerle contra, rechazando el ser. Es una de tantas maneras. No en vano, la corriente emergente y que se ha popularizado tanto a lo largo de los años, el marxismo lacaniano. Y para fundamentar esto, otra cita de Lacan. Podemos, a partir de las primeras definiciones concernientes al sujeto dividido, concebir de qué pueden servirnos estas dos estructuras de la botella de Klein y del toro. Está hablando de superficies topológicas, para establecer relaciones fundamentales que nos permitan situar con un rigor que jamás ha sido obtenido hasta aquí en el lenguaje ordinario. En la medida en que el lenguaje ordinario culmina en una entificación del sujeto que es el verdadero nudo y la clave del problema. Lacan está diciendo que sea ontológico el sujeto es el nudo y la clave del problema. Bien, este problema fundamental está en la base de toda la problemática política de la opresión de la mujer, por ejemplo, en el sentido en que la ontología sustenta discursos misóginos como que la mujer es naturalmente débil o inferior al hombre. Indudablemente la antifilosofía de Lacan es fundamental para hacerle frente a esos discursos. Luego, si ya estamos enterados de cómo el sujeto está determinado por el lenguaje y por la ideología, Althusser es una pieza fundamental, pues da la pauta que nos orienta hacia lo más fundamental, en el ejercicio de la subversión. En la escena actual se ha popularizado la acción, hechos, no palabras, como la medida más urgente, la inmediatez de los hechos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Sí, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, no, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Entonces, lo que se conoce como salir a las calles. No, está muy bonito tu escritor y todo, vámonos ya a las calles. Bien, sin embargo, para Althusser, en un análisis histórico y muy riguroso nos indica, y lo cito, disculpen que está un poco larga, hace falta mucho tiempo para formar verdaderos teóricos y todo el tiempo perdido para formarlos
se paga con ausencia de obras, con un retraso en la producción de la ciencia, con un estancamiento, cuando no, con un retroceso de los conocimientos. Sobre todo las posiciones que los marxistas no supieron ocupar en el terreno del conocimiento no han permanecido libres, han sido ocupadas especialmente en el terreno de las ciencias humanas por sabios o teóricos burgueses bajo la dominación directa de la ideología burguesa y con todas las consecuencias prácticas y políticas teóricas que esto acarrea y cuyos efectos desastrosos es posible observar, aunque a veces ni se sospechan siquiera. No solo tenemos pues que salvar nuestro propio retraso, sino que debemos reocupar por nuestra cuenta los dominios que por derecho nos corresponden. Termina la cita. Concuerdo con Althusser. No es en las acciones inmediatas, no las de mérito, son valiosas, sino en un ejercicio y formación seria en la teoría, la que nos dará las herramientas para hacerle frente a la ideología y subvertirla. Por último, Pichon nos indica un proceso sumamente valioso para no desorientarnos en este ejercicio político, a saber, el proceso de identificación, contraidentificación y desidentificación, siendo las dos primeras parte de un mismo lugar dentro de la ideología, y la tercera, es decir, la desidentificación, la única vía para hacerle frente a la ideología dominante. Yo les comentaba a algunas personas con las que he tenido el placer de platicar que este ejemplo se entiende mejor con, por ejemplo, un hijo de un padre alcohólico. El padre alcohólico completamente perdido por la bebida, el hijo del padre alcohólico dice: yo jamás voy a tomar una gota de alcohol porque tuve un padre alcohólico. En ese ejemplo es identificación y contraidentificación hacia el alcohol. La cuestión es que al final, en los dos casos, el alcohol rige la vida de los dos. Bien, concluyo con esto. La manera de tener un ejercicio político que sea subversivo en la mayor medida posible es la primacía de la teoría por sobre la acción y la experiencia, porque debemos darnos cuenta de que nuestras acciones o la manera en la que interpretamos nuestra experiencia clínica, por ejemplo, están determinadas por una cosmovisión, por una teoría que quizá desconocemos. Un ejemplo muy claro, el machista. El machista no sabe que él está regido por toda una cosmovisión y por toda una teoría. ¿Cuál? La del naturalismo de antaño, donde las cosas son así, las mujeres son biológicamente inferiores. O sea, él está rigiendo, se está llevando su vida por una teoría que lo hace actuar. Hay que romper nuestros obstáculos epistemológicos, haciendo referencia a Bachelard, siendo estudiosos serios para darnos cuenta con qué teoría actuamos y nos regimos para poder cambiar a otra que sirva a nuestros intereses políticos. Gracias.